en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. 10 de la mañana, 10 minutos en Colombia. Bienvenidos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en este domingo 26 de abril a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo y de Blue Radio. Hoy es un domingo triste para el país, puntualmente para la región del suroccidente del país por cuenta de esta escalada terrorista. Estábamos escuchando a nuestro compañero Miguel Garzón dar la última cifra. Son entonces 19 muertos los que deja este atentado con cilindros bomba en la vía panamericana, puntualmente en Cajibío, en las últimas horas. Y estamos con la gente del suroccidente del país. Este programa va a estar dedicado en gran parte a escuchar los testimonios de las víctimas, a hablar con las autoridades, con la gente en región, con nuestro corresponsal, pero también a plantear cuestionamientos muy importantes alrededor de lo que pasa con la inteligencia del país, la inteligencia encargada de frustrar, de prevenir este tipo de acciones. Vamos a ir, por supuesto, no solo al departamento del Cauca, sino también a Cali, que recordemos ha sufrido esta escalada violenta en las últimas horas. No olvidamos al Catatumbo, que en esta semana también sufrió los embates del terrorismo por cuenta de esos crecientes enfrentamientos entre el Frente 33 de las FARC y el ELN. Y vamos a hablar, por supuesto, también en Sala de Prensa sobre el tema que acapara hoy las editoriales y las columnas de los principales medios de comunicación del país alrededor de esta semana de escándalos y de señalamientos de esa guerra cuchillo al interior de la Casa de Nariño, el círculo cercano del presidente, por las acusaciones muy graves y hasta delictivas de Angie Rodríguez, la directora del Fondo de Gestión del Riesgo. Vamos a hablar de eso y vamos a tener un testimonio en materia de noticias internacionales de uno de los corresponsales que estuvo en esa cena de anoche de la Casa Blanca, la cena con el presidente Donald Trump, de la que tuvo que ser evacuado por cuenta de un tirador, de un hombre que fue posteriormente detenido por las autoridades. Bienvenidos. Diez, 12 minutos. Pablo, buenos días. Hola María Camila, ¿qué tal? Muy buenos días para usted, para nuestros oyentes de Blue Radio, también de Noticias Caracol en vivo y para la audiencia que nos acompaña los domingos. Usted y el equipo de Noticias Caracol y de Blue Radio han tenido unas horas de trabajo intenso alrededor de lo que es la situación en el departamento del Cauca. Yo quiero que empecemos por ahí, Pablo, porque muchos nos levantamos hoy con el corazón en la mano al ver esas imágenes de nuestro corresponsal, nuestro compañero Fernando Rojas, conmovido, quebrantado al aire en el especial que tuvimos ayer dirigido por Juan Roberto Vargas, y hoy estamos viendo que no solo incrementa el número de fallecidos, sino que hay tensión total, expectativa total, y los habitantes del Cauca se levantan en medio del miedo y en la zozobra. La tristeza de Fernando Rojas ayer al aire en Noticias Caracol de las 7 de la noche es el reflejo, él representa a los habitantes del departamento del Cauca que, no más para darle algunas cifras, en este momento tienen 26 acciones terroristas en el Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca. ¿En cuánto tiempo? Correcto, en los últimos 2 días. Imagínese. Desde ese atentado que arrancó en la ciudad de Cali. Son 12 atentados, estamos hablando del de Cali en Pichincha, luego en Palmira, y en total son 26 acciones terroristas en los últimos 2 días, arrancando por ese atentado de la ciudad de Cali. Y lo otro que quería mencionar y agregar es la tristeza de Fernando Rojas, nuestro corresponsal, porque eso representa lo que viven los habitantes del departamento del Cauca, que finalmente ¿qué es? Es una inacción precisamente de las autoridades, es una presencia del terrorismo y es un temor de salir finalmente a las calles. Sí, y es que usted tiene razón en eso que menciona tan importante. Estamos viendo en pantalla para los usuarios de Noticias Caracol en vivo y de Blue Radio por nuestro canal de YouTube las imágenes del atentado en el batallón de Pichincha. Esto fue el pasado viernes en la ciudad de Cali, y prácticamente, Pablo, que eso pasó a un segundo plano con lo que empezó a pasar en el departamento del Cauca. Lo que dicen las autoridades hasta el momento es que serían las disidencias de Iván Mordisco los responsables, ¿no? De Iván Mordisco ya señalan, por ejemplo, a alias Marlon, que trabaja con Iván Mordisco, es un cabecilla precisamente de las disidencias. Arenas. Correcto, y tienen incidencia directa en lo que está pasando en el sur occidente del país. Hay otro alias, el de Oso Yogi, otra de las personas que también está siendo buscada. La recompensa en contra de estas personas aumentó por parte del Ministerio de Defensa y tiene que ver con la inteligencia en contra de estas personas. Dice el gobierno nacional que son retaliaciones ante las operaciones en contra de alias Iván Mordisco, pero dice también, por ejemplo, una persona como Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle del Cauca, que esto tiene que ver con el fracaso
de la paz total. Eso es lo que está diciendo la gobernadora, también el alcalde Eder, los mandatarios locales que piden el aumento del pie de fuerza y por supuesto también que funcione la inteligencia para frustrar estos actos terroristas. 10-15 minutos, nos vamos directamente al departamento del Cauca, la ciudad blanca de Colombia, Popayán, su capital, donde está el protagonista de lo que estamos hablando, de este momento tan duro, nuestro compañero Fernando Rojas. Fernando, un gusto saludarlo y darle la bienvenida a Sala de Prensa. Hola María Camila, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, pues sí, momentos muy difíciles con los que estamos afrontando durante estos días aquí en el departamento del Cauca. Un departamento que a diario se enfrenta a todas estas situaciones y que siempre es muy resiliente y siempre tiene una cara, a pesar de las circunstancias, positiva y echada para adelante. Son muy fuertes y es que no puedo evitar mencionarle lo que fue nuestra última experiencia como compañeros, y es que nosotros estuvimos juntos en ese cubrimiento especial hace tan solo unos meses en una escalada violenta similar. Los atentados fueron 24 en ese momento en el departamento del Cauca, también con carros bombas, con cilindros bombas. Y Fernando, lo que usted dice es tan cierto, es una tierra tan fuerte que pareciera que ha formado ese caparazón y ese pellejo duro ante tanta prueba. ¿Cómo hacen, Fernando? Mire, esa es una pregunta que yo creo que a diario nos hacemos todos los caucanos. Recuerdo en aquella ocasión cuando junto a usted cubrimos esa escalada guerrillera aquí en el departamento del Cauca, que nos hacíamos esa misma pregunta. ¿Cómo hacen los caucanos para pasar la página y volver a levantarse, volver a pensar en sus familias, en que hay que seguir trabajando, en que hay que seguir empujando hacia adelante para sacar este departamento avante? Es una pregunta que a diario nos hacemos y nosotros, yo creo que los caucanos mismos sabemos cómo es que estamos haciendo, pero siempre sucede esto. Sí. Nos suceden los atentados terroristas, nos suceden las muertes de líderes sociales, el reclutamiento forzado de niñas y niñas, pero nosotros nos enteramos, rechazamos, enfrentamos la situación, nos condolemos, pero sabemos que tenemos que seguir adelante y siempre le ponemos Fernando, el pecho a la brisa. ¿Qué pasó ayer? Señor. Usted estuvo en Cajibío, fue a la vía, habló con las personas. Lo que pasa en Cajibío es terrorífico porque resulta que los criminales de las disidencias paran vehículos, no dejan que sigan, hacen una especie de retén ilegal y cuando está pasando en ese momento la chiva no se sabe si explota en ese momento por accidente precisamente artefacto o simplemente ellos lo activan al paso de la chiva. Usted habló con la gente, Fernando, y a las 7 de la noche, ¿qué pasa en el noticiero cuando usted arranca a contar esos testimonios? Mire, Pablo, fue un momento bastante difícil porque habíamos estado prácticamente toda la tarde acompañando a la gente, escuchando sus testimonios. Vimos ahí muchos cuerpos que aún no habían sido, no se les había hecho las diligencias urgentes. Entonces veníamos con ese sentimiento de impotencia, como lo decía yo anoche en el momento de ir al aire. Fue un momento muy difícil porque es ese sentir, tratar de transmitirle a los colombianos ese sentir de la gente, de lo que estaba pasando en ese momento. Y se me vino a la cabeza la imagen de mamás llorando, de papás llorando, de familiares, de primos, hermanos, tíos, de personas que estaban ahí, que no entienden qué es lo que pasa en el departamento del Cauca, porque son personas civiles, son inocentes, no tienen nada que ver con este conflicto. Era un día de mercado, simplemente estaban desarrollando su vida cotidiana. Entonces a mí me impactó mucho. Primero escuchar la nota que hizo Paula Balcázar. Yo estaba muy concentrado escuchando la nota porque fue muy impactante para mí, y después de venir, de estar ahí en el sitio, de ver la destrucción, toda esa situación tan difícil, pues fue muy complicado, me tocó mucho y de verdad que me quebré, no pude controlar el sentimiento, porque antes de ser periodista soy un ser humano, claro, y antes de ser un ser humano soy un caucano que siente de verdad, de corazón, eso tan difícil que estamos atravesando. Y se me vuelve pensarlo me vuelve a tocar el corazón, porque es que es muy duro, de verdad. Lo que estamos atravesando los caucanos es muy, muy duro, y ojalá esto termine pronto, ojalá esta pesadilla que estamos atravesando todos y que se ha arreciado durante todo este tiempo termine lo más pronto posible. Usted lo describe muy bien, Fernando, y no hace falta que lo aclare,
porque pues usted ante todo es un habitante del Cauca y usted ama a su tierra y a su gente. Le quería preguntar puntualmente por lo que vio allá en ese punto del túnel de la vía Panamericana. Cuando ustedes van, Fernando, y se encuentran con esto, pues acababa de pasar, descríbanos un poco, porque quizás es la imagen más impactante o una de las más impactantes de esa tragedia, y es el nivel de profundidad del cráter que dejan estos cilindros bomba en el paso, cuando pasa la chiva, y pues no solo hace estallar la chiva, sino que hace un hueco en la tierra, incluso genera que la montaña se venga abajo. Así es, mire, es que cuando nosotros llegamos lo primero que vimos fue el vehículo de transporte público, de transporte intermunicipal, al que le cayó parte de la chiva encima. Cuando nosotros seguimos avanzando, encontramos una imagen que yo llevo cubriendo mucho tiempo la situación en el departamento del Cauca y me quedé asombrado de ver la profundidad del cráter que dejó. Yo creo que aproximadamente pueden ser unos 8 o 10 metros de profundidad, con un radio de unos 25 metros. Destruyó prácticamente toda la vía Panamericana, dejó ahí un gran cráter, un gran hoyo, y hombre, uno se queda, yo me quedé impactado en el momento en que lo vi. Pasamos el cráter y hacia el otro lado del cráter estaba el resto de vehículos, fueron 12 vehículos afectados, y yo le digo, mire, eran vehículos unos encima de otros, y debajo de los vehículos y al interior de los vehículos aún habían personas, de los cuerpos de personas que habían fallecido. Después ver cuando los heridos que eran trasladados de Piendamó hacia Popayán, porque en Piendamó no se podían atender, fueron trasladados por ese mismo sector. Como estaba la vía taponada, estaba la vía cerrada, obviamente por el cráter y por la emergencia, a los heridos tuvieron que bajarlos de las ambulancias, pasarlos por el cráter y subirlos a otras ambulancias que los pudieran traer acá a la ciudad de Popayán. De verdad, eso le toca a uno mucho, es muy, muy, muy duro, le toca a uno el corazón, y ver, sobre todo, mira, a mí lo que más me impactó de lo que yo pude evidenciar es ver a las familias de las personas muertas ahí con unas sábanas azules, y las familias, las mamás, los papás de sus hijos, de sus esposas, de sus primos, de sus tíos, llorando al lado de los cuerpos de estas personas, y clamando sin entender qué pasa. Es que eso es lo que a mí aún me suena en la cabeza, el llanto de las personas y el preguntarse muchos de ellos por qué se lo llevaron, por qué pasó esto. Él no tenía nada que ver, nosotros somos inocentes. O sea, sí. Eso me impactó mucho. Ayer la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca, ya que usted está hablando de las familias, contaba sobre una menor de edad, una niña que perdió a sus dos papás, ¿no? No puede ser. Sí, pues es que imagínense, el drama también es para los niños. Dentro de los 38 heridos, hay 5 menores de edad. Incluso nosotros estamos aquí realizando un informe para la emisión del mediodía. De esos 5 niños hay 3 aquí en el Hospital Universitario San José, 3 están en este momento en UCI pediátrica. Usted alcanzará a entender la magnitud de las heridas que deben tener estos pequeños. Como ustedes lo decían, pues ya el número de víctimas aumentó a 19 y siguen siendo 38 el número de heridos. Pero señor, esa vía está en este momento cerrada, tiene ese cráter tan impresionante. Necesitamos saber si la gente puede o no puede pasar en este momento por ahí, por la Panamericana. No, en este momento la vía Panamericana está completamente cerrada. Fernando, señor, interrumpo, ¿eso significa que no hay paso de Cali a Popayán? En vehículo no. Hay gente que llega hasta el punto y hace transbordo. Pero sobre todo personas que vienen en transporte público, claro, llegan hasta el punto, se bajan de su vehículo, atraviesan el cráter por un lado y toman otro vehículo al otro lado del cráter. Así sucede en sentido Cali-Popayán, Popayán-Cali. Pero si usted viene, por ejemplo, en su vehículo particular, pues no lo puede hacer en ese sector de la vía Panamericana porque está totalmente destruida, no hay cómo pasar, y pues ya están, hoy en la mañana ya estaban haciendo el movimiento de los vehículos que quedaron allá afectados, y muy seguramente las próximas horas pues Invías tendrá que entrar a actuar. Algo muy parecido sucedió, recuerdan ustedes,
ustedes hace unos 15, 20 días en el sector de Rosas, Cauca, donde también fue asesinado un policía. Es la misma modalidad. Pusieron el artefacto explosivo debajo de la alcantarilla y al momento del paso de la patrulla lo hicieron explotar. Eso es lo que querían hacer, al parecer, el día de ayer, pero el ejército pues no alcanzó a pasar en esa zona. El ejército llegó al punto porque el señuelo, que tenemos entendido, era hacer el retén, que atravesar unos vehículos, causar la reacción del ejército para que llegara a ese punto, y cuando el ejército pasara los blindados por ese punto, hacerlos explotar. El ejército, por la gran cantidad de vehículos que había, tuvo que descender de los vehículos y tratar de llegar a pie hasta el punto. Se veían cuando los uniformados corriendo, tratando de llegar a ese punto, Fernando. Exactamente, sí señor. Esas son las imágenes que ayer pudimos ver. Espérese, porque eso que usted nos dice es muy importante. O sea, el atentado sí iba dirigido a la fuerza pública, solo que por el retén y la fila de carros no pudieron llegar en carro hacia el lugar, y por eso estos criminales insisten igual en su acción terrorista. María Camila, el retén es hecho por las mismas Sí, ellos paran criminales. Y no dejan pasar. Exactamente. Pero lo que querían era que llegaran a ese punto de la explosión justo en la alcantarilla que tenía los cilindros, los carros de la policía, para que al pasar de esos carros estatales o de la fuerza pública estallara la bomba. Y lo que hicieron fue, como vieron que la policía no pudo llegar o el ejército no pudo llegar, igual lo hicieron estallar, afectando a la población civil. Sí, exactamente, eso fue lo que pasó. Al ver que el ejército no llegó, porque el ejército intentó llegar a pie para pues ponerse al tanto de ayudar ahí a la población que estaba en ese momento retenida por estos grupos al margen de la ley. Ahí incluso se escucharon algunos disparos. En las imágenes también se alcanzan a escuchar. Las personas empezaron a registrar porque se escuchaban disparos del momento en el que detienen los vehículos y en el que atraviesan unas volquetas del consorcio Cauca, que está haciendo un trabajo de la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao. Ellos hacen esto, causan la reacción del ejército, y cuando una chiva, en ese punto habían varios vehículos que estaban detenidos, pero la chiva intenta pasar por ese punto, y cuando va pasando precisamente sobre la alcantarilla, por circunstancias que creemos o se detonó o la activaron los terroristas, al paso de la chiva pues esta explota. El impacto o la onda expansiva fue tal que prácticamente partió el vehículo en dos. Una parte de la chiva cayó hacia atrás, otra cayó hacia adelante. La chiva cayó sobre los vehículos que estaban atrás, ahí mueren varias personas, y otra parte, la parte delantera de la chiva, cae hacia adelante y también cae sobre un bus de servicio público, que yo creo que ustedes han visto que es donde se ve también ven gran cantidad de personas ahí. Parte del motor de la chiva acaba con la vida de personas. Exactamente, esa parte del motor de la parte de adelante de la chiva se impulsa hacia adelante y cae sobre el vehículo. Nos queda tiempo para una pregunta final y quiero planteársela de la siguiente manera, y es: usted que ha cubierto tanto estos hechos de dolor tan dolorosos, fruto del terrorismo en el Cauca, y que entiende que esto va más allá de los gobiernos y de las posiciones políticas, ¿qué tanto sentido le hace esa teoría de las autoridades de que esto está pasando porque están golpeando a los grupos criminales? ¿Qué sensación tienen los caucanos sobre esa respuesta que dan las autoridades? Mire, pues en el departamento del Cauca, esta es una situación que en esa magnitud de lo que estamos viviendo durante los últimos meses no se había vivido. Es una situación que ha arreciado en el departamento del Cauca: los actos terroristas, las tomas guerrilleras a los municipios, el homicidio de líderes sociales, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el tema de la extorsión, la minería ilegal, y todo esto en alrededor de lo que es el narcotráfico en el departamento del Cauca, porque estos grupos hacen presencia es en esos sectores donde están las zonas de cultivos ilícitos y quieren apoderarse y pelean por esos territorios. Y ahí está la fuerza pública, pero pareciera como que
a veces el esfuerzo que hace, porque yo no querría ser injusto con decir que nuestro ejército, que la policía no está haciendo lo que debe hacer. Hacen las acciones, pero al parecer no es suficiente. Pareciera que la presencia de estos grupos al margen de la ley en el departamento del Cauca está desbordada, y las acciones que se están haciendo, por más que se hacen, pareciera que no son suficientes, pareciera que falta más, no diría yo que actitud de nuestros militares, porque yo estoy seguro que ellos la tienen, pero tal vez hace falta más tecnología, más presencia, más hombres, más herramientas, exactamente, sí. Esa es la descripción. Hacen falta herramientas para poder contrarrestar todo esto que está pasando. Sí, Fernando, le propongo algo. Denos unos minutos, vamos a hacer una breve pausa y le tenemos una pregunta final sobre la situación en su departamento. Esto es Sala de Prensa Blue. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en tu radio. El silencio también comunica poder. En una conversación, quien controla el silencio puede proyectar más seguridad. Pausar antes de hablar transmite dominio emocional y confianza. No siempre gana quien más habla, sino quien sabe manejar mejor el espacio. ¿Y tú usas el silencio como una herramienta o le tienes miedo? En Blue le ponemos cara a la radio. Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. En la Copa del Mundo de Brasil 2014, James Rodríguez anotó 6 goles. Fue el goleador del torneo y además anotó uno de los goles más antológicos en la historia de los mundiales frente a Uruguay. Este campeonato del mundo puso el torneo colombiano en el mapa mundial. ¿Será que tendremos una actuación como la de James Rodríguez en este mundial del 2026? Los leemos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. En Japón, un grupo de científicos trabaja en algo sorprendente: robots con sensibilidad al dolor. Usan sensores y redes neuronales que imitan la piel, capaces de hacer reaccionar a un golpe o a una quemadura. La idea es que estas máquinas aprendan de empatía y a no causar daño. Pero ¿estamos creando máquinas o una nueva forma de vida? En Blue le ponemos cara a la radio. Investigadores crearon un nuevo tipo de plástico que se desintegra en menos de 24 horas al tener contacto con el agua. ¿Cree usted que esto salvará al planeta? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En México, varias comunidades indígenas encontraron una forma creativa de enseñar sus lenguas nativas a través de los videojuegos. Con eso buscan que los niños aprendan jugando y mantengan vivas las tradiciones. En Blue le ponemos cara a la radio. Ayer vi los comentarios que ustedes hacen y realmente me sentí feliz de saber que son seres con tanta paz interior, de saber que son seres con tanta bondad en su corazón. Oye, lo que sale por tu boca es lo que tienes en el corazón: amor, paz, generosidad, fuerza. Celebro estar con ustedes aquí. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Caminar es un hábito saludable en su vida. ¿Sabía que caminar 10 minutos después de cada comida ayuda a la digestión y a controlar los niveles de azúcar? ¿Y usted ya aplica este hábito? En Blue le ponemos cara a la radio. En Islandia existe un puente que divide literalmente 2 continentes. Conecta la placa tectónica de América del Norte con la de Eurasia, un lugar turístico único en el que puedes tener un pie en cada continente. ¿Y tú te atreverías a vivir esta experiencia? En Blue le ponemos cara a la radio. En China ya funciona el primer hospital administrado casi por completo con inteligencia artificial. Los sistemas hacen diagnósticos, recomiendan tratamientos y hasta acompañan a sus pacientes en su recuperación. ¿Y usted confiaría su salud a una máquina? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Dicen que en Bogotá hay un túnel que conecta al Palacio de Justicia con la Plaza de Bolívar y aseguran que algunos presidentes lo han utilizado en tiempos de crisis. ¿Qué cree usted? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Un estudio reveló que los futbolistas recorren en promedio más de 10 kilómetros por partido, sobre todo hablando de juegos internacionales. Pero lo más curioso de esto es que los arqueros, aunque parece que se mueven poco, recorren alrededor de 4 kilómetros por encuentro. ¿Tenías en cuenta esta información? Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio. Colombia, tierra de escarabajos. Así llaman en Europa a nuestros ciclistas por su fuerza en la montaña. Rigo, Nairo y Egan son parte de una generación dorada. En Blue le ponemos cara a la radio. La bandera de Colombia no tiene escudo por una razón. Fue pensada para ser simple y poderosa. Inspiró a Venezuela y Ecuador, que sí añadieron escudos. 3 colores, una historia en común. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué tan limpia está realmente la pantalla de tu celular? Estudios han demostrado que un smartphone tiene más bacterias que el asiento de un inodoro público. La recomendación es que lo limpies una vez por día, con un pañito y con alcohol. Tu cara, tu piel y tu salud te lo agradecerán. En Blue le ponemos cara a la radio. El teletrabajo llegó y ya no todos lo quieren. Un estudio global reveló que el 40% de las empresas están volviendo a la oficina. La razón, productividad, cultura laboral y salud mental. ¿Tú qué prefieres? En Blue le ponemos cara a la radio. La leyenda del avión que aterrizó 35 años. Escuchando Sala de Prensa Blue. 10:35, seguimos en Sala de Prensa Blue hablando de la situación del suroccidente de nuestro país en esta escalada terrorista que deja ya 26 atentados y lamentablemente más de 19 muertos y decenas de heridos. Tenemos varias personas conectadas hablando de la situación a esta hora. Las saludamos, pero Pablo, vamos a regresar al suroccidente del país, no con Fernando, en cualquier momento volvemos a reconectar con él, sino con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Usted ha hablado mucho con ella en estos últimos días porque ella ha estado al frente de esta situación puntualmente en su región y ha estado no solo hablando con las autoridades, con la gente, sino pidiendo el incremento de pie de fuerza para su departamento. Gobernadora, bienvenida aquí a Noticias Caracol en vivo a Sala de Prensa. Bueno, muy buenos días, María Camila, buenos días, Pablo, un saludo muy especial a todos los oyentes. Gobernadora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su gente tras estos días de pánico, de terror, de miedo? Pues mire, no podríamos estar bien. Tenemos, pues como lo hemos notado en la comunidad, hay miedo, hay pánico, hay inquietud, hay intranquilidad, y pues con todas estas acciones y esta escalada terrorista que hemos tenido por las disidencias de las FARC, pues Jaime Martínez, pues eso por supuesto genera mucho miedo en la comunidad, por lo que nosotros decimos, nosotros damos la cara, nosotros estamos trabajando como región para poder lograr contener y poder recuperar e ir recuperando el control territorial, sobre todo en la zona alta de Jamundí y por supuesto la zona norte de Cauca, que es fundamental porque lo que pasa en Cauca pasa en el valle, lo que pasa en el valle pasa en Cauca, precisamente por la cercanía geográfica que nosotros tenemos. Claro. Pero por supuesto damos la cara a nosotros, pero necesitamos que el gobierno nacional también nos escuche, también nos apoye, también genere acciones de coordinación con el gobierno departamental y los municipales para que de esa manera juntos podamos enfrentar esta oleada de violencia que se ha generado precisamente por el narcotráfico y la minería ilegal. Y hablando de esas acciones específicas, ya hay unos anuncios, ya hay propuestas concretas. Arranquemos entonces. Primero, pelotones para el Valle del Cauca. Cuéntenos sobre esto. Bueno, precisamente eso fue un llamado que hicimos de verdad al gobierno nacional. El ministro de Defensa vino ayer a un consejo de seguridad en Palmira, y ahí pudimos con toda la cúpula militar llegar a algunas decisiones que me parecen muy importantes. Lo que esperamos es que se den rápidamente. La primera es que tenemos que trabajar duro y eso se lo van a presentar al presidente, que podamos hacer como un plan piloto al norte del Cauca y Jamundí de sustitución de cultivos. Yo creo que eso es muy importante porque tenemos que acabar con la economía ilegal. Va a haber una operación, esa operación ya la veníamos trabajando mucho sobre la minería ilegal en el Naya. Vamos a trabajar también porque es que están invadiendo muchos predios de particulares en la zona alta de Jamundí, y eso pues también tiene que haber una operación con respecto a este tema que está reclamando la propiedad privada, pues las personas que son las dueñas de estos. Pero también se va a generar como
un plan candado, unos controles mixtos entre el ejército y la policía y también la Fuerza Aérea en las entradas a Cali, las entradas a Palmira, Jamundí y pues también Buenaventura, que también lo tenemos, también estamos preocupados también por Buenaventura. Y pues por supuesto se van a aumentar porque acá se está haciendo una operación y esa es una de mis solicitudes. Hay una operación que se llama Escudo del Norte, pero es una operación que no tiene la suficiente fuerza, no tiene la suficiente robustez ni la sostenibilidad para poder lograr impactar de verdad a estos delincuentes. Entonces, por supuesto, solicitamos que se nos aumentara el pie de fuerza. Ya nos van a llegar 8 pelotones. 8. 2, aparte de esos 8. ¿Cuánto tiene un pelotón, gobernadora? Un pelotón creo que tiene como 60 soldados. Nos dan también 2 pelotones más con tecnología en la zona de Timba, porque es Timba Valle, Timba Cauca, es el paso de los delincuentes hacia 600 hombres aproximadamente. Sí, más o menos. Nos prometieron que en agosto nos llegaban 12 pelotones más. Ese es para Jamundí y zona norte del Cauca, porque se está haciendo esa operación conjunta. Además, pues nos van a enviar tecnología y nosotros desde la Gobernación del Valle vamos a dar dos antidrones, un dron súper especial que ellos solicitaron, pero también vamos a dar horas de vuelo. Se necesitan horas de vuelo porque de verdad lo que ellos tienen no les alcanza, entonces de la Gobernación vamos a dar horas de vuelo para que puedan como mejorar mucho más y darle sostenibilidad a la operación. Gobernadora, le quiero preguntar porque la he escuchado mucho a usted y al alcalde Eder mencionar la siguiente frase y creo que ahí está la almendra del asunto y quiero que usted nos explique cómo es que funciona esto. Ustedes piden que es inmediata, la necesidad de acción inmediata en la zona baja de Jamundí y la zona del norte del Cauca. Alta de Jamundí. Alta de Jamundí y también el norte del departamento del Cauca. Cuéntenos por qué, cómo es que están operando allí las disidencias, estos hombres de Iván Mordisco, y cuáles son los corredores o por qué pueden esconderse de cierta manera en estos territorios para atentar contra la ciudad capital como Cali. Pues es que la razón es que el norte del Cauca tiene puede pasar hasta el Naya, que es Buenaventura para sacar la droga, y pasa por Jamundí. Ahí tienen una carretera ilegal, por supuesto, que llega hasta el Naya. Entonces es como hacer el narcotráfico desde el Pacífico colombiano. Entonces, ¿y dónde hacen sus operaciones financieras? Pues Cali. Cali es la ciudad más importante del suroccidente colombiano. Palmira es la segunda ciudad nuestra junto a Buenaventura. Entonces, lógicamente, ellos quieren visibilizar y generar temor y generar inquietud en la comunidad. Es lo que nosotros creemos, además como retaliación a todo un trabajo que venimos haciendo hace 2 años para poder lograr el control territorial en la zona alta de Jamundí. Eso lo venimos haciendo con el ejército y la policía. Entonces yo creo que también tiene que ver con retaliaciones al respecto de que estamos intentando controlar territorialmente esa zona que por muchos años ha estado controlada por ellos. Y dentro de esas retaliaciones, de ese control, van en contra de Iván Mordisco, pero en contra de este tipo alias Marlon. Quisiera que me hablara de él. Hay una recompensa de 5.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que está haciendo Marlon allí en el Valle del Cauca? No, es el cabecilla, sí. Y tiene dos más, que es el oso yogi y más, que es una, pues es las investigaciones de la policía, le estoy diciendo solamente investigación de policía y fiscalía, y lo que se dice es que algunos de ellos son los explosivistas, sobre todo más, entonces hay unas órdenes de captura contra ellos y pues hay una recompensa para poder lograr encontrarlos. Usted nos anuncia, gobernadora, todo esto que es muy valioso, la ayuda y el trabajo coordinado al que llegaron a un acuerdo ayer con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, pero gobernadora, todo esto es muy diferente a la inteligencia. Y la inteligencia es precisamente lo que se usa para prevenir estos actos delictivos. Entonces, y de eso se ha hablado muy poco. ¿Por qué? ¿Cómo está la inteligencia en el Valle del Cauca? No, mire, le puedo decir que este año se han logrado que no se hagan
cuatro atentados terroristas. Pues estos se dieron ayer, pero se han logrado evitar atentados terroristas por la inteligencia. Pero esta vez, eso también lo solicitamos ayer, se va a hacer como una burbuja dedicada solamente a la inteligencia acá en el sur del Valle y en el norte del Cauca, y de las 4 fuerzas. Es decir, que todas las fuerzas estén unidas en la burbuja de inteligencia para poder lograr pues dar con el paradero de estas personas. Gobernadora, hay un tema que se lo pregunto con mucho respeto que tiene que ver con la paz total. ¿Usted qué considera sobre el tema de la paz total? Porque es que, mire, ayer tuve conversación con el ministro del Interior. Él dice que estas operaciones que han adelantado en contra de Iván Mordisco son retaliaciones y que por eso están cometiendo estos actos terroristas. Pero usted también fue muy crítica con el tema de la paz total del gobierno. Pues mire, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos estábamos en un cese al fuego, y ese cese al fuego pues se había dado por la paz total. ¿Y qué hicieron los delincuentes? Pues fortalecerse, porque realmente se fortalecieron. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en la zona alta de Jamundí no había control territorial institucional de nadie, solo era la delincuencia. Entonces, pues esa era la paz total. La paz total en la cual de pronto pues el gobierno tenía buena fe, pero realmente ellos no tenían esa voluntad de paz, y esa voluntad de paz la convirtieron en que ellos se fortalecieron. Claro, pues con el fortalecimiento que ellos tuvieron, cuando ya entra la institucionalidad a poder controlar esto, pues les cuesta mucho más trabajo, y ahí es donde se generan todo este tipo de acciones. Pero ¿sabe qué pregunta nos plantean muchos usuarios hasta ahora, gobernadora? Y es que si tanto los están golpeando ahora, ¿por qué no se logran prever y frustrar este tipo de atentados? Precisamente por eso. Porque ellos tienen mucha fortaleza, tienen muchos recursos, precisamente por la economía ilegal que tienen. Ellos han comprado mucha tecnología, una tecnología que el ejército ni la policía la tiene. Nosotros desde el departamento, tengo que decirle que fuimos los primeros que compramos antidrones, y que con los antidrones, me decía ayer el general, en la zona alta de Jamundí, donde también están trabajando el ejército, les han hecho 32 atentados con drones. Han podido repeler 21. El resto los han impactado. ¿Y a cuántas personas han herido? ¿A cuántos soldados, que son gente como nosotros, que también nos duele, han impactado? A más o menos 8 soldados y a un capitán. Entonces, esa tecnología, por supuesto, sirve, pero necesitamos más capacidades. Por eso le decía que ayer yo me comprometí a comprar más antidrones, a comprar un dron especial, y también el ministro se comprometió a enviar unos antidrones, porque de lo contrario, si no tienen con qué defenderse, pues lógicamente vamos a tener los atentados, que es lo que estamos viviendo en este momento. Hay un tema que se me está quedando por fuera dentro de las medidas, que es el tema, lo preguntaba ahora María Camila, de Jamundí con las invasiones. ¿Qué es lo que pasa con esas invasiones, gobernadora? Bueno, ese es un tema pues que se dio desde el enero más o menos, que empezaron a invadir predios privados, y pues todo este tiempo han invadido cada vez más, y pues han invadido incluso tierras de 2 consejos comunitarios. O sea, llevamos más o menos 800 cambuches y como 300 personas que están allí invadiendo. Entonces, lógicamente, pues hay unas denuncias de unos propietarios de los consejos comunitarios, pues en las cuales pues hay que devolverles su tierra. Entonces, por supuesto, eso es una de las problemáticas que también se están generando. Están cometiendo delitos ambientales, están incendiando el bosque, es decir, están cometiendo muchos problemas, y ya se está generando una problemática grave, que están impactando, por ejemplo, el acueducto de Huachinte, que es un corregimiento de Jamundí. Están impactando el acueducto de Río Claro, que son unos condominios que hay allí. Es decir, están cometiendo unos delitos que ya no son solamente
por invadir, sino que también es contra los acueductos, con delitos ambientales, contra el medio ambiente, y pues eso no puede continuar. Dios mío, gobernadora, son demasiados frentes para abordar y sabemos que usted tiene una agenda hoy muy ocupada. Quiero terminar haciéndole la pregunta sobre lo que viene. ¿Qué se espera hoy para el Valle del Cauca? Tienen hoy nuevamente Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la agenda para hoy? Bueno, para nosotros pues es decirle a los vallecaucanos que estamos trabajando, que estamos articulando ahora, pues en lo de ayer esperamos que eso, tenemos confianza de que esas acciones se van a realizar y pues eso nos da más fortaleza al departamento para enfrentar a estos delincuentes y pues decirle que estamos trabajando paso a paso con mucha firmeza, con mucha fortaleza, sin improvisación, y creo que eso es muy importante, y pues que darle las gracias a la fuerza pública porque son los que nos han acompañado, nos han ayudado, nos han apoyado a pesar de todas las dificultades, que ellos no han contado con las capacidades, pues ellos han estado ahí prontos para ayudar a que haya seguridad y tranquilidad en los vallecaucanos. Pues gobernadora, muchas gracias también y la gratitud expresa se la hacemos desde acá porque usted nos ha atendido a lo largo de estas jornadas y de estas horas críticas para el Cauca y el Valle del Cauca, y aquí estamos con ustedes, con la gente de su departamento. Gracias, gobernadora. Muchas gracias, y mi solidaridad de verdad con Cauca, sí, con esto que pasó en el Cauca, que ha sido terrible, con las familias, con las personas, porque eso ha sido, no solamente han afectado a la fuerza pública, ya están afectando a la sociedad civil. La fuerza pública que también nos duele porque es de nosotros, es colombianos como nosotros, pero por supuesto ya están afectando a la sociedad civil. Los atentados que hicieron ayer son de lesa humanidad, porque lo que hicieron fue con buses que son protegidos, buses educativos, buses de niños que transportan niños y que son protegidos, así como la misión médica. Así que pues realmente se ha ido escalando todas esas acciones que están generando unos impactos muy negativos, no solamente en la fuerza pública, sino también en la sociedad civil. Es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aquí en Sala de Prensa Blue. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.000.000... Se lo contamos de una manera clara y diferente. 10:51. Bueno, Pablo, hemos escuchado entonces las voces del departamento del Cauca, también del Valle del Cauca, y es muy importante también reconocer este trabajo articulado que están haciendo en este momento el gobierno nacional y los gobiernos locales. Hablemos de las medidas que usted mencionaba y que nos hacía la lista, de la cual nos hacía la lista la gobernadora del Valle, porque hay compromisos para el mediano plazo para que mejore esta situación allí en la región del suroccidente. Entonces están hablando de 10 pelotones, 8 pelotones inicialmente para el Valle del Cauca, 2 más específicamente para Timba. Hay que decir que en total, dice el gobierno nacional, son 13 pelotones. Cada pelotón tiene más o menos 60 uniformados del Ejército Nacional, de caballería, blindados, 12 de infantería y capacidades policiales que han sido desplegados sobre la vía panamericana. Número 1. 2. El aumento de la recompensa. Estamos hablando que uno de estos cabecillas, alias Marlon, tiene una recompensa aumentada de 5.000 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de este hombre. En Jamundí específicamente se va a intervenir un tema de una invasión que está provocando también algunas alteraciones del orden público. Se anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas responsables como alias Ferley, alias David o Mipes y alias Jairo Ramírez, que actúan en el Cauca, y también precisamente el aumento de otro tipo de reacciones y sobre todo de inteligencia por parte de la fuerza pública que tiene que ver con ir en contra de las manos derechas que tiene
alias Iván Mordisco, que finalmente es el cabecilla de las disidencias. Y el que afecta a estas regiones, y uno de esos municipios afectados es el de Miranda, Cauca. Hablamos a esta hora, establecemos contacto con su alcalde, Walter Zúñiga, alcalde del municipio de Miranda. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo, a Sala de Prensa. Buenos días a Noticias Caracol y a todos los periodistas y a su amplia audiencia. Alcalde, lo saludamos y queremos preguntarle cómo están ustedes en este momento tras estas horas de horror allí en su departamento, puntualmente en Miranda. ¿Han sufrido en las últimas horas los embates del terrorismo? Sí, eso fue el viernes y ayer sábado. Por fortuna hoy el pueblo amaneció tranquilo. Ayer se decretó una medida de excepción, ley seca, con unas medidas como evitar el parrillero en la moto, restricción con los lugares de comercio, griles y todo transcurrió aquí en nuestro municipio en paz, por fortuna, gracias a Dios y el apoyo de los orgánicos del ejército y la policía, y que la gente al final acató la medida. Para nuestros usuarios que están a través de Noticias Caracol en Vivo, tenemos una imagen, alcalde, de un vehículo que va pasando de carga y es quemado por los terroristas, ¿no? Sí, señor, eso ocurrió en el día de ayer, lamentablemente. Y a propósito de eso, porque usted acaba de anunciar entonces este tema de ley seca, también otras medidas como la restricción de parrillero, no solo ha pasado en su municipio, en Miranda, sino en varios de estos municipios del departamento del Cauca, digamos como reaccionando a la ola de violencia. Sí, por fortuna se tomó la medida desde la ciudad de Popayán, la ciudad capital. Otros municipios también estuvimos allí, entre ellos mi municipio Miranda, y vuelvo y repito, la jornada ha transcurrido ya en completa paz y aspiramos que así continúe la situación para bien de todos. Sí, no más dolor y muerte en el Cauca. Sí, estamos unidos en ese llamado suyo, alcalde Zúñiga. Explíquenos un poco por qué son efectivas estas medidas después de los atentados, alcalde. O sea, por qué la ley seca y los estados así, estas medidas de excepción extraordinarias ayudan a que vuelva la calma, pues si ya los criminales cometieron los actos terroristas. Bueno, tal vez no sea la mejor medida. Creemos de que siempre nos toca acudir a estas medidas, no soluciona la situación. Aquí queremos que nuestro país, es que no es solamente Miranda, el Cauca, sino todo el país, vivamos en paz algún día. Ese es nuestro mayor sueño. Tuvimos esperanza cuando se firmó el llamado acuerdo con las FARC, pero esto ha continuado de mal en peor. Sí. Aspiramos que de verdad haya alguna solución definitiva, que aprendamos a vivir en paz y no matarnos unos a otros, porque gente humilde de un sector y de otro son las que estamos viviendo el embate de esta guerra absurda. Sí, Miranda es uno de los municipios que históricamente ha sido afectado por la violencia. Quiero preguntarle, ¿qué grupo irregular actúa específicamente allí en Miranda? Aquí se habla del Frente de Dagoberto Ramos de la FARC. Sí. Y en algunos casos también el Frente 57. Alcalde, le quiero preguntar puntualmente por las medidas. Digamos que se han pactado incluso la llegada de más de 700 hombres allá en la región del suroccidente, pero hay municipios como el suyo y otros en regiones apartadas que a veces no alcanzan a ver los beneficios de esas ayudas. ¿Eso le ha pasado a usted? Bueno, venga, aquí en el municipio de Miranda tenemos la Policía Nacional, que ha sido reforzada aquí en la cabecera y en el corregimiento del Ortigal, donde está ubicado el Ingenio del Cauca. Y también tenemos un batallón de alta montaña del ejército. Y tenemos una cercanía a Cali, donde en cualquier momento también está la base aérea allí, está el ejército del Pichincha y el batallón Codazzi de Palmira, que pueden reforzar la seguridad aquí en el municipio de Miranda. Nosotros no estamos tan aislados. Antes de que usted decretara ese toque de queda, esa ley seca, ya me decía usted, ayer la gente estaba literalmente resguardada en sus casas por el temor de lo que estaba pasando, no solo en Miranda, sino en otros municipios. Pues mire, hay veces la gente pierde de pronto la noción del autocuidado.
Ayer tocó salir en la policía a persuadir a los dueños de negocios y todos entendemos que afecta su actividad comercial y todo, y la gente hay veces no es solidaria con el dolor que vivieron nuestros paisanos en el lamentable hecho de Cajibío. Yo creo que el llamado es también a persuadir a nuestras gentes a que seamos solidarios y aprendamos también a autocuidarnos, porque no se puede colocar un policía y un soldado para cada uno de los ciudadanos. Sí, la solidaridad, pero entiende también uno, alcalde, que la gente quiere y tiene ese deseo de seguir con sus vidas y tienen que trabajar. Alcalde, le agradecemos estos minutos aquí en Sala de Prensa Blue, le mandamos un abrazo y estamos muy pendientes, atentos a la situación en Miranda y por supuesto en todo el departamento. Bueno, a ustedes también gracias por informar. Es Walter Zúñiga, alcalde de Miranda, uno de los municipios del departamento del Cauca. Ya regresamos aquí en Sala de Prensa Blue. Esto es Sala de Prensa Blue. Se viene el Mundial. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Muchas veces perdemos la calma. Muchas veces nos angustiamos. Nos desesperamos. La preocupación toma el control y rompemos con cualquier estado de armonía. ¿Cómo recuperar la calma? Yo te propongo 3 cosas. La primera, hacer un momento de silencio, de interiorización y de tomar conciencia de qué está bajo tu control. La segunda, hacer un momento de confianza en la vida. Si tienes una experiencia espiritual, pues hacer una oración o una meditación que te ayude a serenarte. Y la tercera, hacer un plan de acción. Desde aquello que puedes controlar, desde aquello que puedes manejar, porque depende de ti. Oye, que esa experiencia espiritual, que esa experiencia de presente, te permita recuperar tu paz, tu tranquilidad. Tú sabes. ¿Sabías que en el año 1966, 4 meses antes de disputarse la Copa del Mundo en Inglaterra, se perdió el trofeo de la organización? Así como lo estás escuchando. Pues resulta que en las calles londinenses, un dueño junto a su perro, llamado Pickles, buscó detrás de unos arbustos donde había mucha basura y mucho periódico. Y oh sorpresa, encontró el dicho trofeo. Después de esto, al dueño se le reconoció con un gran monto económico y a Pickles con 1 año gratis de comida. Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio. El fútbol femenino también escribe su historia. En el año 2023 la selección española logró su primer título del mundo, venciendo a Inglaterra, mientras que la selección Colombia llegó a un histórico cuartos de final. Con alegría y juventud, la selección Colombia logró un puesto histórico y el fútbol femenino poco a poco va tomando reconocimiento en el mundo. ¿Y ustedes, cuál piensan que será la próxima selección campeona del mundo en el fútbol femenino? Los leemos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias por estar allí. De verdad que a mí me alegra encontrarte. Además me encanta tu buena onda, tu buena vibra, tus buenos comentarios. Oye, tus comentarios demuestran que eres un buen ser humano. Veo que no insultas, veo que no maltratas. Al contrario, siempre estás construyendo. Eso es de buenos seres humanos. Nosotros celebramos que tú estés con nosotros aquí, porque en Blue la radio se ve. Tú sabes. Científicos del MIT crearon una tela con sensores que reacciona a las emociones humanas. Si está feliz, cambia de tono. Si está triste, se oscurece. Podría usarse en moda, salud e incluso en terapia emocional, pero también plantea dudas sobre la privacidad. ¿Y usted usaría ropa que refleje realmente su estado de ánimo? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. El silencio también comunica poder. En una conversación, quien controla el silencio puede Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la mañana, 3 minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Desde el uribismo, Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, está acusando a la campaña de Abelardo de la Espriella de pagar influenciadores para atacar la campaña de Paloma Valencia, dice él, haciéndole juego al petrismo. Alejandra Bello. Miguel, buenos días. Pues a través de un video en su cuenta de X, Tomás Uribe mencionó directamente a Enrique Gómez Martínez, identificado como jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, y a Carlos Suárez, señalado como estratega digital, como los supuestos responsables de esta campaña de desprestigio digital. El empresario aseguró que esta información le fue confirmada por un alto ejecutivo vinculado a la campaña política, quien le detalló la existencia de una estrategia dirigida contra el expresidente Uribe y su candidata presidencial Paloma Valencia. La campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe, a la oposición democrática, y le está haciendo el juego a Petro. Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella. Señaló también Miguel que estos hechos le recuerdan situaciones de amenazas y hostigamientos que, según dijo, lo llevaron a salir del país hace 4 años. En su declaración advirtió que dividir a los sectores políticos contrarios al gobierno podría favorecer al presidente Gustavo Petro. Alejandra, gracias. Y está suspendido el despacho de buses desde la terminal de Cali hacia el sur del país. Esto tras los atentados terroristas de las últimas horas que dejaron destruida parte de la carretera panamericana. Estefanía Toledo. Miguel, en estos momentos las empresas de transporte intermunicipal de Cali han suspendido el despacho de rutas hacia el sur del país, las que tienen como destino los departamentos de Cauca y Nariño. Esto teniendo en cuenta la afectación que permanece en la movilidad tras el atentado terrorista en la vía panamericana a la altura del sector del túnel en Cajibío. Hay que tener en cuenta que la Panamericana es el principal corredor que conecta el interior del país con la región del sur y que este ataque no solamente representa un riesgo que actualmente están corriendo las personas que lo utilizan, sino que también dejó una muy grande afectación en la infraestructura como tal. Al fijarnos en las imágenes de los videos que se han conocido del atentado, podemos ver cómo la carretera quedó completamente destruida allí en el sector del túnel, el sitio donde se registró la explosión. Diego Peña, director operativo de la terminal de Cali, confirmó que hasta que no se restablezca la seguridad en el corredor, no pueden reactivar los despachos. Desde ayer las empresas suspendieron los despachos, el corredor como tal, Popayán, Tumaco, Ipiales, Pasto, todo. Es cerca de 200 vehículos se han dejado de despachar y con ello poco más de 2.000 pasajeros. Si bien para continuar hacia el sur del país existen algunas vías alternas, generalmente no se recomienda transitar por ellas debido a que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para los pasajeros. Por otra parte, hace pocos minutos la candidata a la presidencia Paloma Valencia se pronunció sobre ya el incremento del número de víctimas de ese atentado. Aseguró que manifiesta su profundo dolor y por profundo pesar por cada vida que se apaga ante la barbarie de los asesinos que se tomaron a Colombia con la paz total, brindándole un mensaje de afecto y solidaridad a las familias. Miguel. Muy bien, Estefanía, muchas gracias. Y tras resolver una serie de demandas y tutelas, un juez de la República avaló la eutanasia de hipopótamos en el Magdalena Medio. Tras un análisis de fondo de la problemática, definió que no hay otra manera de frenar su expansión ni tampoco sobre el medio ambiente en esta región y otras cercanas en donde ha llegado esta especie de animales que fueron traídas en los años 90 por Pablo Escobar. Danilo Arias. Sí, Miguel, las demandas y tutelas promovidas por ciudadanos y sectores animalistas cuestionaban la decisión oficial al considerar que existían alternativas menos drásticas que poner fin a la existencia de estos animales traídos al país durante la época del narcotráfico. No obstante, el despacho concluyó que aunque estos mecanismos fueron analizados por las autoridades, no resultan eficaces frente al crecimiento acelerado de la especie ni a las condiciones logísticas y económicas que implican. En su análisis, el juez destacó que la presencia de estos animales representa una presión creciente sobre los ecosistemas con efectos adversos en fuentes hídricas y en la fauna nativa. Recién se conoció esa determinación del Ministerio de Ambiente hace varios días. Corporaciones ambientales en áreas de influencia de la problemática se pronunciaron a la expectativa de los detalles para iniciar con el proceso durante el segundo semestre de 2026. Javier Valencia es el director de Cornari. Es un plan que se tiene proyectado para el segundo semestre de 2026, luego de tener un protocolo bien estructurado, de tener cuáles son las acciones, quiénes son los organismos o personas del orden internacional que están capacitadas para realizar esa caza controlada.
El fallo también abordó el alcance de los derechos de los animales, reconociendo su condición de seres sintientes, pero advirtiendo que no es adecuado equipararlos plenamente con los derechos humanos, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Danilo. Y al menos 25 pescadores fueron robados en el Mar Caribe por hombres fuertemente armados que los dejaron a la deriva. Unos llegaron hacia la orilla gracias a la corriente y otros debieron ser rescatados por la Armada Nacional. José Palma. Miguel, la faena que adelantaban este sábado cerca de 25 pescadores oriundos del Magdalena, repartidos en 5 embarcaciones, fue interrumpida por una lancha de hombres encapuchados y fuertemente armados, quienes los intimidaron por varios minutos hasta quitarle uno de sus botes y los motores del resto. El robo se registró en pleno Mar Caribe, entre Atlántico y Magdalena, según anunció el secretario de Gobierno de Ciénaga, Pedro Pablo Granados, indicando que un grupo de pescadores fue rescatado por la Armada y otros varios llegaron a sus hogares luego de 6 horas de caminata por la orilla de la playa. Lastimosamente hubo unas pérdidas materiales para ellos, como los motores y los cascos fueron recuperados por la misma Armada, que también los tienen ellos en su custodia. La Armada está haciendo registro y control, como ya lo mencioné. El secretario sostuvo que ninguno resultó herido y que el reporte médico preliminar arrojó síntomas de deshidratación, Miguel. José, gracias. Y en información internacional, el presidente Donald Trump está afirmando que el sospechoso del tiroteo en Washington ayer durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca actuó por motivos anticristianos. Esto lo dijo en una entrevista con Fox News. Sofía Vargas. Sí, señor Miguel, pues luego del intento de ataque ocurrido en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que él y la primera dama se encuentran bien y destacó la rápida reacción del servicio secreto. Esto lo dijo en entrevista con Fox News, en la que calificó la noche como muy triste, aunque también dijo que fue un momento en el que muchas personas se unieron, incluso varios políticos demócratas con quienes habitualmente mantiene diferencias. Sobre el presunto atacante, Miguel, identificado como Cole Allen, el mandatario señaló que conoció los detalles mientras se encontraba en Londres. So, he hates Christians, that's one thing for sure. He hates Christians, a hatred. And I think his sister or his brother actually was complaining about it. You know, they were even complaining to Lo que dice Trump es que el sospechoso habría dejado un manifiesto con mensajes contra funcionarios de la administración, además de publicaciones en contra de la política de Trump y mensajes anticristianos en redes sociales, Miguel. Muy bien, Sofía, gracias. Y en deportes hablamos del ciclismo nuevamente porque Egan Bernal se destacó en Bélgica. Cristian Marín. Pues Miguel, ya habíamos reseñado la victoria hoy temprano de Nairo Quintana en la Vuelta a Asturias. Ahora hay que destacar la buena actuación de Egan Bernal en la tradicional y esperada Lieja-Bastonia, uno de los 5 monumentos de la temporada de ciclismo. Tadej Pogačar, con holgura, como viene haciéndolo hace varias temporadas, fue el gran ganador. Pero el hecho importante para Colombia fue la 5ª plaza para Egan Bernal. El colombiano sobrevivió a los múltiples ataques y además al exigente trazado de 259 kilómetros para meterse en el top 5 de esta grande de Bélgica. Algo poco usual para los ciclistas del país que suelen asistir a este monumento. De hecho, la actuación más destacada para un colombiano fue en 2023 cuando Santiago Buitrago se metió en el podio al finalizar tercero. Así las cosas, Egan sigue demostrando que las sensaciones lo acompañan en la antesala del Giro de Italia, donde estará liderando las filas de Ineos en la primera grande de 2026. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Y antes de finalizar, vamos con información que tiene que ver con los atentados de la reciente ola terrorista en el suroccidente del país. El gobernador del Cauca está informando que son 20 las personas que perdieron la vida, las personas que fueron asesinadas ayer en este ataque registrado en la carretera panamericana en el departamento del Cauca. Esta es una información que ampliaremos en los siguientes minutos en Sala de Prensa Blue. Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Existen lugares en el mundo donde la tecnología controla el tráfico, el alumbrado y hasta la recolección de basura, pero también recopila millones de datos de lo que hacemos. ¿Estamos construyendo para vivir mejor o para ser observados? En Blue le ponemos cara a la radio. Y en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
11 de la mañana, 13 minutos. Regresamos a Sala de Prensa Blue este domingo 26 de abril, en el que estamos dedicando esta emisión, este programa, a acompañar a la gente, a los colombianos del suroccidente del país. Y Pablo, tenemos noticia de último momento con lo que tiene que ver con esta escalada terrorista, porque sube a 20 el número de muertos y dice el gobernador que este ataque de las últimas horas es el más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Lo está confirmando a través de su cuenta de X. Habla de 15 mujeres fallecidas, 5 hombres, todos mayores de edad, 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en unidad de cuidados intensivos, 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro y todos ellos están recibiendo atención psicológica. Dice además que refuerzan precisamente los operativos en lugares específicos como Piendamó y Cajibío. Sí, también dice que en las próximas horas, Pablo, van a hacer un acto simbólico por las víctimas y esperan contar con todas las fuerzas vivas del departamento en unidad, y también se han decretado 3 días de duelo en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia. Y en materia de movilidad, porque habíamos hablado de que estaba cerrada la vía, habla de que el consorcio Nuevo Cauca trabaja de manera ininterrumpida para restablecer la vía afectada con ese mega cráter que vimos en las imágenes de aproximadamente 200 metros cúbicos. Hay cierre total en la vía panamericana que conduce puntualmente de Cali a Popayán a esta hora por este acto terrorista. 11:14 minutos. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de noticias internacionales, Pablo, porque sin duda alguna lo que acapara la atención a nivel mundial es la huida, o cómo el presidente Donald Trump tuvo que ser retirado de emergencia de esta cena de corresponsales de la Casa Blanca que se hace todos los años por cuenta de un tirador. Estamos viendo las imágenes. Pues Pablo, le cuento que nuestro compañero Juan Camilo Merlano estaba presente allí en el Hotel Hilton en esta celebración y tuvo que ser evacuado junto a sus colegas, y lo saludamos a esta hora aquí en Sala de Prensa Blue. Juan Camilo, buenos días. Hola María Camila, Pablo, buen día. Bueno, lo estamos viendo allí, estamos viendo el video que usted hizo, de hecho, para reportarnos la situación aquí a Noticias Caracol y a Blue Radio. Cuéntenos cómo fue todo. Bueno, la verdad, primero como un poco surreal, ¿no? Porque estábamos sentados, el programa inició normal, de hecho también era la primera vez que yo asistía a una cena de estas. Entonces, eso arranca, Juan es Camilo, cierto que... Explíquenos primero eso, o sea, ¿en qué consiste esta cena? Y usted nos dice que es la primera vez que asiste, ¿en qué consiste? La cena es, aquí está la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que es una institución histórica, y ellos tienen una instancia que es la cena anual de corresponsales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Invitan a todos los funcionarios del gabinete, al presidente de los Estados Unidos, y es una noche, siempre se hace tradicionalmente en el Hotel Hilton. Uno tiene que ser miembro de la Asociación de Corresponsales, tiene que solicitar boleta y tiene que pagar boleta, que es bastante costosa para poder ir a la cena. Yo llevo aquí 7 años, pero los años anteriores realmente eso es más como algo para ir a tomarse fotos y por ahí. Social. Sí es cierto que sí, es más social. Entonces no veía la necesidad de decirle pues a nuestro canal, a Caracol, que fuéramos a la cena en años anteriores, porque no había ninguna cuestión noticiosa grande. Y segundo, si yo quería ir por mi cuenta, pues me tocaba sacar $500 de mi bolsillo para ir, entonces naturalmente eso no iba a pasar. Este año es la primera vez que Donald Trump va a la cena. Él nunca fue durante su primer mandato, hizo boicot, y esta es la primera vez que va como presidente de los Estados Unidos. Entonces, a nivel noticioso, era valioso estar ahí. Claro. Era valioso estar ahí. Entonces tomamos la decisión de ir. Fuimos, todo el programa avanzó normal, hicimos el ingreso. De hecho, sí es valioso desde el punto de vista en el que uno tiene la oportunidad de hablar con funcionarios de administración en una capacidad distinta a la de una rueda de prensa o a la de un escenario formal. Esto es totalmente off the record, entonces uno puede hablar con altos funcionarios de la administración y puede acercarse a las fuentes. Exactamente, Marco Rubio, Christopher Landau, todos estaban allá adentro y sí es un espacio muy valioso para intercambiar palabras con algunos de ellos. Juan. Todo iba avanzando normal, nos sentamos en la mesa, ¿sí? Sí, ahí, ¿qué pasa específicamente? Porque le escuchaba yo en parte de la crónica, cuando suena, digamos, los primeros disparos, ¿ustedes se confunden tal vez por temas de baffles o de sonido o de organización, o ustedes inmediatamente saben lo que está pasando?
Pues yo no supe y francamente fue más la gente que no sabía que eran disparos que la gente que supo. Uno hablando con algunos corresponsales, hoy te dicen, sí, yo sabía que eran disparos, pero la gran mayoría de la gente, y eso está evidenciado en el video, no se dio cuenta sino hasta después de que ingresó el servicio secreto y la policía y gritaron shots fired, que habían disparado. Allí fue cuando se desató el caos. Pero nosotros estábamos sentados, ni siquiera habíamos empezado a comer, estábamos comiendo en la entrada, que era una ensalada de burrata, estábamos sirviéndonos el vino y entonces escuchamos boom, boom, boom. Yo pensé, porque acababa de salir la banda presidencial y había hecho una presentación, yo pensé que habían sido tambores. Yo dije, seguramente fueron tambores, pero no pensé que hubieran sido disparos. Eso fue a las 8:36. Segundos después fue cuando todo el mundo dijo, ok, algo pasó, y allí empezaron a ingresar los oficiales y fue cuando gritaron shots fired y todo el mundo inmediatamente nos tiramos debajo de las mesas. Todo el mundo se tiró debajo de las mesas. Allí fue cuando vimos que ingresaron fuertemente armados los del servicio secreto, la policía, fueron a donde el presidente. Entonces uno veía también por otro de los extremos del salón del Hilton, que es gigantesco, y ahí había unas 3,000 personas, se metían todos los oficiales del servicio secreto y saltaban las mesas, se montaban sobre las mesas para buscar uno a los funcionarios del gabinete y sacarlos junto a sus familias. Al presidente Trump naturalmente se lo habían llevado antes, primero se llevaron a J.D. Vance porque él estaba solo, no estaba con su esposa. A Trump se lo llevaron unos segundos después porque sacaron primero a Melania, después lo sacaron a él se tropieza levemente. Cae, sí. Él se cae y lo sacan de... Claro, es que a uno lo toman de a tres, los del servicio secreto se te lanzan encima, se tropezó y se cayó, pero finalmente lo sacaron. Uno también pierde como la noción del tiempo. Primero, bueno, no creía que fueran disparos y cuando me estoy metiendo debajo de la mesa, que veo a todos los demás allí debajo de la mesa, yo pienso... Esto es increíble. No puede ser. Y allí pensé dos cosas. La primera, ¿qué tal que se meta un man armado y empiece pues a disparar aquí a todo el mundo? Pero inmediatamente pensé, es imposible que eso pase. Claro, es con decir, toda esa seguridad. Sí, es imposible que eso pase. Pero algo que nos dio muchísimo miedo fue precisamente esa imagen de ver cómo entraban los oficiales, los agentes del servicio secreto y policías y empezaban a buscar en cada una de las mesas y ellos gritaban, I have him here, lo tengo aquí. Entonces uno no sabía en ese momento si adentro del salón también había gente que estaba involucrada en el tiroteo, ¿sí me entiendes? Pero porque todo era... ¿Cómo fue el chequeo de seguridad para ingresar ahí? A ustedes lo requisan, ustedes siempre no lo que está el requisaron, presidente ¿cierto? requisan. Sí, pero la verdad, sí, allí sí es cierto que era un check, pues... hay un debate en torno a eso porque dicen, lo que sí puedo decir es que era un chequeo de seguridad suave, no era duro como los que uno típicamente hace para entrar, por ejemplo, a la Casa Blanca, no. La pregunta es muy buena porque mire que el tirador al final trasciende que se hospedó en el Hilton para poder tener acceso justamente a la cena. Claro, y es que todos los huéspedes del Hilton, hay una primera parte cuando uno entra al hotel y entra al lobby, que por allí entra todo el mundo y todos los funcionarios. Pues allá había gente, huéspedes del hotel, y se tomaban fotos con la gente. A mí, de hecho, me pidieron el favor que le tomara una foto a un huésped con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y con el asesor económico de Trump. Entonces yo era tomándole foto a la gente que estaba allí, huéspedes del hotel que estaban parados en el pasillo. Claro. Entonces, obviamente, este tipo, Cole Allen, se estaba hospedando en el hotel y se metió por uno de los ascensores y alcanzó a llegar hasta ese filtro donde él se mete y donde ocurrieron las cosas. El salón de fiestas quedaba 2 pisos abajo, en el sótano. Sí. Un piso abajo había un chequeo magnético donde uno pasaba, pues a ti no te chequeaban ID ni nada, solamente tienes que mostrar la boleta de la cena. Mostrabas la boleta de la cena y pasabas inmediatamente a ese piso donde había una recepción general y luego bajabas otro piso donde ingresabas al auditorio. Él estuvo un piso arriba del auditorio. Allí fue donde salió corriendo, burla ese chequeo magnético, como que está el video. Como una liebre y se pasa como... Sale corriendo rapidísimo y apenas sale corriendo, hay el intercambio de disparos y lo logran neutralizar. Por eso es que hay quienes dicen, el protocolo de seguridad funcionó porque el tipo nada más pasó un filtro y fue contenido rápidamente y no hubo mayores afectaciones, ni muertos, ni nada.
pero también al mismo tiempo está la crítica de que cómo es posible que este tipo haya armado pues ese rifle, que estuviera también con cuchillos, con otras armas que le encontraron, y que hubiera representado un riesgo pues tan cerca del presidente. Estaba un piso arriba, pero en todo caso pudo haber hecho mucho daño. Hay imágenes que quedarán para la historia, pienso yo, porque miren, todos tan elegantes después cuando entregan parte de las declaraciones. Una de las funcionarias, lo decíamos ahora, está en embarazo, Caroline Leavitt está embarazada. Sí, ayer fue su último día de trabajo, de hecho, pero yo le sumo otras que, o sea, Juan Camilo, ni más faltaba uno de reírse de una situación de estas, pero hay situaciones curiosas, por ejemplo, la de los tacones de las mujeres regados por todos lados, la del señor que en medio del servicio secreto, pasando por encima de las mesas, él sigue comiendo la burrata, otra señora llevándose la champaña de la mesa, o sea, fue una situación caricaturesca. Era cierto que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, manifestaba que continuaran con el evento. Sí, claro, sí, él lo dijo, incluso lo escribió en su red social Truth: yo quiero que el evento siga, pero es que era impensable que siguiera. Después de eso no se podía, por simples protocolos de seguridad que tienen que eso toma tiempo estabilizarlo, determinar si fue una sola persona, si ya no hay más riesgo. Eso no podía seguir. E igual el ánimo no hubiera sido el mismo. Claro que no. Eso no se podía seguir uno con una fiesta después de semejante susto. Sí, los $500 ahí invertidos, Juan Camilo, pero además... Bueno, pero se va a repetir, ¿no? Se va a repetir en 30 días, supuestamente. O sea, la inversión... Pues supuestamente se repite en 30 días. Bueno, con mayor seguridad. Este tirador, Cole Allen, dice ya el presidente Donald Trump a través de sus redes que es anticristiano, lo ha dicho, es californiano, ¿no? Y una pregunta, ¿el objetivo era atentar contra el presidente puntualmente? Han mencionado contra la administración, contra funcionarios de la administración, pero sí, era también contra el presidente. Le encontraron un manifiesto, su familia había dicho que estaba radicalizado y que quería hacer algo para, abro comillas, arreglar el mundo o arreglar el desastre que estaba ocurriendo. Entonces era un tipo que resolvió que la violencia armada era la mejor manera de lograr su cometido. Y sí, pues lamentable realmente que este tipo de cosas sigan pasando. Pero me deja decirle algo a Juan Camilo. Yo siempre lo veo a él muy elegante en las transmisiones de televisión, pero ayer estaba impecable, Juan Camilo. Sí, bueno, es el código de vestimenta. El smoking, mejor dicho, el reporte más elegante que nos ha hecho Juan Camilo. Qué bueno que eso no pasó a mayores, qué bueno que usted pudo pues reportar la situación, ser testigo como lo fue y que eso no generó un daño mayor, y pues estamos pendientes en 30 días de que se repita la ocasión para que pueda vivir esa cena de corresponsales como corresponde. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, feliz domingo y bueno, nos vemos en Noticias Caracol del mediodía también para tenerles todos los detalles. Claro que La crónica de lo que pasó ayer en esa cena de corresponsales de Washington estará también en Noticias Caracol en vivo. Ya regresamos con más aquí a Sala de Prensa. Mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. En Japón, un grupo de científicos trabaja en algo sorprendente: robots con sensibilidad al dolor. Usan sensores y redes neuronales que imitan la piel, capaces de hacer reaccionar a un golpe o a una quemadura. La idea es que estas máquinas aprendan de empatía y a no causar daño. Pero ¿estamos creando máquinas o una nueva forma de vida? En Blue le ponemos cara a la radio. Investigadores crearon un nuevo tipo de plástico que se desintegra en menos de 24 horas al tener contacto con el agua. ¿Cree usted que esto salvará al planeta? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En México, varias comunidades indígenas encontraron una forma creativa de enseñar sus lenguas nativas a través de los videojuegos. Con eso buscan que los niños aprendan jugando y mantengan vivas las tradiciones. En Blue le ponemos cara a la radio. Ayer vi los comentarios que ustedes hacen y realmente me sentí feliz de saber que son seres con tanta paz interior, de saber que son seres con tanta bondad en su corazón. Oye, lo que sale por tu boca es lo que tienes en el corazón: amor,
paz, generosidad, fuerza. Celebro estar con ustedes aquí. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Caminar es un hábito saludable en su vida. ¿Sabía que caminar 10 minutos después de cada comida ayuda a la digestión y a controlar los niveles de azúcar? ¿Y usted ya aplica este hábito? En Blue le ponemos cara a la radio. En Islandia... A través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos en la recta final de Sala de Prensa Blue este domingo 26 de abril, son las 11:28, y aquí cuando analizamos siempre lo que pasa en la semana no podemos dejar por fuera la polémica o la situación en la Casa de Nariño a propósito de las declaraciones, acusaciones muy graves que hizo esta semana Angie Rodríguez, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro por más de un año y que hoy está diciendo que hay un complot en su contra y señalando incluso de delitos, de cosas que están en el Código Penal. A Juliana Guerrero y a otros hombres fuertes del petrismo. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo, María Camila, y también a Pablo y a todos los que nos ven. Sí, mire que pasa tanto en nuestro país que esto parece pasar a un segundo o tercer plano en medio de la situación que vive el departamento del Cauca, pero todo va de cierta manera ligado, Pedro, porque pues se clama la presencia estatal mientras precisamente su cúpula, el presidente y su círculo cercano están inmersos en estas problemáticas, en estos señalamientos. Pues María Camila, mire, normalmente lo que debe ocurrir con un gobierno que está terminando, que coloquialmente se dice que tiene el sol a las espaldas, pues es que comiencen a entregar qué fue lo que hicieron. Eso era lo normal. Todos los gobiernos, después de 3 años y medio largos, pues ya las personas quieren saber qué hizo el gobierno. Este gobierno está en otra cosa. Está tratando de justificar acciones de escándalos que son autoinfligidos porque salen de adentro del petrismo, hacen esas denuncias y terminan pues los colombianos hablando de temas de corrupción, de malos manejos, de improvisaciones permanentes con las designaciones en los cargos. Es que esta niña Angie Rodríguez fue durante casi un año largo, 1 año y medio, la mano derecha del presidente de Colombia. Y ahora usted oye a esta señora hablar como si hubieran 2 gobiernos, como si ella estuviera en uno y los otros estuvieran en otro. No. Todos están en el mismo gobierno y esa improvisación y esos escándalos, María Camila, lo único que hacen pensar es que el 31 de mayo y el 21 de junio, si hay segunda vuelta, ese tema de la corrupción va a estar en la decisión que tomen los colombianos. Si quieren seguir con estos escándalos o si quieren averiguar quiénes son las campañas, quiénes hacen partes de los equipos, para que sepan con quién va a gobernar. Sí. Sergio Fajardo tiene una frase, Pablo, si me permite, tiene una frase que dice, como se hace campaña, así se va a gobernar. Entonces miren muy bien a quién están, porque mire lo que pasó con el presidente Petro. La improvisación ha sido descomunal, María Camila, y eso tiene unos costos muy grandes al momento de gobernar. Esta mañana hay una polémica y críticas en este momento en redes sociales por una publicación que hace el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales. Rápidamente quiero dar el contexto completo. La publicación es de la celebración de su cumpleaños que se da el 19 de abril, pero la publicación, don Pedro... hace 6 días. Exactamente, la hace en las últimas horas, hace 8 horas exactamente fue la publicación, y él dice, bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19 con mis amigos, pone la fotografía, uno de los amigos de él es precisamente el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aparece en esta fotografía. Don Pedro, la crítica específica, repito, esta celebración es del 19 de abril de su cumpleaños, pero él hace la publicación recientemente, justo anoche, justo cuando estamos viviendo la situación en el Cauca y por supuesto es blanco de críticas. ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me parece que es un error. El señor presidente debería estar en el Cauca, en el Valle. Allá creo que la única que llegó fue Paloma Valencia, con el presidente Uribe. Y del gobierno pues no hubo ni por las curvas la presencia de nadie, porque el presidente estaba en otro tipo de pensamiento. Ellos tienen la estrategia, María Camila y Pablo, de estar permanentemente en la agenda
de las redes sociales y de los medios. Ay, eso sí, es Pablo, como... pero eso estábamos hablando aquí. Pedro, previamente lo interrumpo eso es para una fija contarle. O sea, que ellos tienen. exacto, pero ¿eso en qué Sí. deriva? El tema de que el presidente pone un mensaje, cambia y se convierte él en el tema de conversación y al fin y al cabo son discusiones estériles, porque ¿eso en qué termina? Claro, porque hay dos cosas, María Camila. Ellos quieren estar permanentemente, porque acuérdese que cada minuto la gente está concentrada en lo que está pasando y se le olvida lo anterior. Yo creo que estamos como en ese episodio de 100 años de soledad, donde la gente perdió la memoria y tenía que ponerle letreros a las cosas porque perdían la memoria. Entonces usted cada minuto que pasa ya no se acuerda qué pasó hace media hora, y ellos lo saben muy bien. El problema de eso, María Camila, es que cada día termina pasando un episodio más y la discusión se amplía. Y eso ya corresponde a un tema filosófico al que pertenece el presidente Petro, que se llama democracia radical. Eso es una forma de pensamiento, María Camila, donde los debates nunca concluyen, profundizan los debates. Entonces usted nunca ve en el gobierno, por ejemplo, una cifra. Usted se ha dado cuenta que en este gobierno es el único que ningún funcionario dice, hoy hicimos el 14%, proyectamos el 16% para el mes de octubre. Eso no existe. De pronto por allá en el DANE, porque cuando usted pone una cifra, se pone unas metas y concluye la discusión. En este gobierno no. Frente a lo que está pasando en el Cauca, lo que la gente quiere, don Pedro, es contundencia, respuestas, decisiones inmediatas. Resultados. Y como no lo hicieron, Pablo, 4 ministros de defensa, creo que hubo, o 3, ya ni sé, con unos perfiles que no tenían nada que ver con el manejo del orden público. Y como en esa paz total que fue un fracaso completo. Entonces, todos esos elementos hacen que ellos no puedan mostrar resultados. ¿Y qué hace el gobierno? Para estar permanentemente en las redes y en los medios, saca una foto, crea un debate y profundiza la discusión para que no tomemos en serio y a profundidad lo que está pasando en materia de orden público. No sé si me sigue. Claro. Eso Sí, es lo que completamente, pero yo les quiero preguntar a los dos. Es decir, que él publica la foto, lo pregunto de verdad con mucho respeto. ¿Intencionalmente creen Pero ustedes? pues eso nunca lo vamos a saber, Pablo. No, y eso ya no importa, porque la foto ya está ahí y nos puso a hablar. Pero mi interpretación, ¿cuál es? Es que mire, en los últimos 3 días, ¿cuántos atentados han hecho entre el Cauca y el Valle del Cauca? 26. Y el Valle del Cauca, 26. Y el presidente suelta una foto en una fiesta. El punto Entonces, es el enfoque. Entonces, para mí, lo que está haciendo María Camila y Pablo es desviando la atención y profundizar la discusión para que no nos pongamos a determinar y a evaluar qué es lo que ha pasado con la cantidad de masacres. Mire, cada 3 días en Colombia hay una masacre, María Camila. Sí, han incrementado en los últimos meses. Pedro, por favor. Déjeme preguntarle, nos queda tiempo para una pregunta final y Señora. quiero enlazar esto a la fecha en la que estamos. Estamos a 5 semanas, a exactamente 35 días de la primera vuelta, y mire usted que no solo es la región del suroccidente, sino también del nororiente, en el otro extremo del país, que están inmersas en estas dinámicas, pues sí, de ser tierras de nadie prácticamente. ¿Usted cree que ese tema de la violencia va a ser determinante para la primera vuelta? Pedro, se lo pregunto porque pareciera que el tema del fracaso de la paz total no ha hecho mucho eco en lo que es la candidatura del candidato de gobierno, que entre otras cosas Iván Cepeda es uno de los principales promotores de esos modelos de negociación, y pues hoy lo vamos a ver en encuesta que revelamos en la noche con nuestro director Juan Roberto Vargas y Martín Orozco, pero parece que los temas son otros. Pues mire, María Camila, a mí me llama profundamente la atención que a este gobierno no lo defiende sino el presidente de la República. Su candidato, el doctor Cepeda, no sale a debates, no contextualiza, no dice cuáles son los resultados, y entre otras cosas me llamó poderosamente la atención, María Camila, hago un paréntesis, hace unos días me puse a mirar la forma en que el doctor Iván Cepeda concedía entrevistas, y cuando comenzó el gobierno él tenía en la parte de atrás de su escritorio la palabra la paz total. Y cuando arrancó la campaña la quitó. Y ahora solamente aparece una cifra que él le endilga a lo que ocurrió con ese desafortunado hecho de los muertos que hubo en Colombia
y que intentaron hacer pasar los famosos falsos positivos. Él pone una cifra allá atrás y quitó del marco de sus entrevistas la paz total. La frase de la paz total. La frase de la paz total. A mí me llama eso la atención, porque si eso estuviera funcionando bien, María Camila, ellos se vanagloriarían de esos resultados. Sí. Acuérdese usted que la Seguridad Democrática llevó al presidente Uribe a que lo reeligieran, eligió a Santos y después eligió a Santos I y después eligió a Duque, porque eso funcionó. Claro. Pero yo no entiendo si está funcionando la paz total, si es una cosa muy importante para el sector del candidato del presidente Petro, el doctor Cepeda. ¿Por qué no habla de eso y por qué no sale a hablar? ¿Por qué no da entrevistas? ¿Por qué no tiene grandes defensores? Ahí algo está pasando en materia política y, por supuesto, que va a tener unas consecuencias electorales. No me cabe la menor duda, María Camila y Pablo. Los detalles que captan los ojos, la visión muy aguda de nuestro analista Pedro Viveros. Gracias, Pedro, por acompañarnos. Lo dejamos seguir con sus lecturas de domingo. Un abrazo, saludos a todos y gracias. Es Pedro Viveros, analista político de Voz Populi de Noticias Caracol. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Faltan 46 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380. Sala de Prensa Blue. Y otra de las noticias de la semana fue, Pablo, la reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, entre el presidente Gustavo Petro y la presidenta de ese país, presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Abordaron varios temas en medio de lo que es la relación bilateral que dicen quieren fortalecer. La primera reunión desde que cayó Nicolás Maduro, 3 de enero, el presidente Gustavo Petro va a Caracas, a Miraflores, hablan de interconexión eléctrica, de intercambio gasífero, hablan de inteligencia, de apoyo de inteligencia para temas en la frontera. De lucha contra las mafias de la frontera, y agradeció Delcy Rodríguez al presidente Gustavo Petro por ser uno de los primeros que le manifestó su solidaridad después del 3 de enero cuando cayó Nicolás Maduro. Pues Venezuela está reactivando no solo sus contactos con Colombia, sino a nivel mundial también, incluso con la banca internacional, algo que se esperaba pasaría después del periodo de transición hacia la democracia, pero está pasando ya con el régimen de Delcy Rodríguez. Andreina. Pero no debería ni hablar del Fondo Monetario Internacional. Debería más bien, ¿cómo se llama?, suicidarse. Debería convocar a una sesión y declarar su disolución. Disuélvase el Fondo Monetario Internacional. Disuélvase, desaparezca del mundo. Desaparezca. Era uno de sus blancos preferidos. El rechazo de Hugo Chávez al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial iba más allá. Su repudio era a todo el sistema económico. Ellos son los culpables. Deberían renunciar y desmontar de inmediato la llamada arquitectura financiera internacional. El entonces presidente de Venezuela amenazó con salirse del FMI y del Banco Mundial, aunque nunca lo materializó, pero el distanciamiento sí fue cada vez mayor. Y en 2019, en tiempos de Maduro, se produjo una ruptura total. José Guerra, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y exgerente de investigaciones económicas del Banco Central de ese país, nos explica el motivo. En el año 2019, a raíz de la crisis política de Venezuela interna, dos presidentes, uno en ejercicio y uno nominal, llamado gobierno interino, reconocido por 50 países, Juan Guaidó, el Fondo Monetario hizo como Poncio Pilatos, se lavó las manos y no reconoció a ninguno de los dos. En consecuencia, Venezuela no tuvo relaciones con el FMI de ninguna naturaleza, hasta el 16 de abril. Ese 16 de abril, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, celebró la noticia que asoma posibles salidas a la golpeada economía venezolana. De saludar el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional. Agradezco a su directora Cristalina Georgieva
porque hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Con esa reconciliación, lo primero es que Venezuela recupera el acceso a casi $5.000 millones en derechos especiales de giro y posición de reserva en el FMI, que estaban fuera de su alcance desde la ruptura de 2019. ¿Pero por qué? Porque el fondo en el año 2021, en septiembre, le asignó a los países, respecto a las cuotas que tienen de participación de capital, unos recursos para enfrentar el COVID. Venezuela nunca utilizó esos recursos porque no estaba reconocida. Esos recursos son $5.000 millones, que es una cifra respetable, que van a entrar a las arcas del fisco venezolano en 1 o 2 semanas. Este es un aporte, no un crédito. De ahí que no esté condicionado y el régimen venezolano lo usará como decida. Detrás de este deshielo, por supuesto, está Washington. Estados Unidos es el accionista con más peso en el fondo y Donald Trump no deja de ensalzar su nueva amistad con Caracas. Así lo dijo el jueves. Venezuela ha sido maravillosa. Tenemos una gran relación con ese país y con las personas que lo dirigen. Estamos tomando miles de millones de barriles de Venezuela. Ha sido una gran experiencia, para ser honesto. Están haciendo un gran trabajo y tienen nuestro respaldo. Pero Trump tampoco se anda con rodeos y ha sido frontal en su interés por Venezuela, el petróleo. De ahí que se ponga el acelerador en que lleguen los recursos para recuperar, entre otras, la infraestructura de energía necesaria para aumentar la producción de crudo. El profesor José Guerra. A partir de esas relaciones, Venezuela puede entrar en una especie de coordinación con otros organismos multilaterales, como es el caso del Banco Interamericano, el caso del Banco Mundial, para acceder a créditos. ¿Créditos para qué? Para infraestructura. Venezuela tiene un gravísimo problema. Venezuela es un fenómeno mundial. Tiene una capacidad instalada de algo así como de 30.000 megavatios de electricidad, que no tienen pocos países latinoamericanos, pero usa 15 nada más, porque tiene problema de transmisión. O sea, tiene la segunda represa más grande del continente suramericano o del subcontinente, pero no genera electricidad. Entonces hay que ponerla a funcionar. Sin embargo, antes de pensar en estas inversiones, Venezuela tiene que poner la casa en orden. Es que Venezuela tiene un atraso y un incumplimiento de la deuda externa. La deuda externa de Venezuela es un país sobreendeudado. Debe casi $170.000 millones, en medio de un petrolero extraordinario. Para renegociar esa deuda hay que tener el apoyo al Fondo Monetario. Y entiendo que ya empezaron las reuniones. Una disciplina fiscal que ha sido ajena al vecino país en tiempos del chavismo, pero que impone el rigor de retomar relaciones con la banca internacional, así como otro requisito, volver a divulgar datos de la economía, de la balanza de pagos del país, transparentar las cifras. Así lo recibió la líder opositora María Corina Machado desde España. Cualquier relación con el Fondo Monetario Internacional implica que toda la información durante años de opacidad chavista tiene que hacerse pública. Tiene que ponerse efectivamente, va a ser expuesta y va a implicar una cantidad de controles y de auditorías que ellos nunca han aceptado. Pero en este horizonte de recuperación, aún Machado no tiene un papel. Y en un ejercicio de Realpolitik es Delcy Rodríguez quien está encabezando lo que para muchos es el entierro total de los ideales de Chávez, cuyos agravios contra aquello que hoy el régimen abraza van quedando como un eco lejano. Que se muera el Fondo Monetario Internacional, que desaparezca, se lo va a llevar la historia, es un mecanismo imperialista. Durante años, esa fue la música de fondo del poder venezolano. El FMI como enemigo, el Banco Mundial como símbolo de dominación, la banca internacional como villano, pero la economía terminó hablando más duro que la ideología. El modelo económico que construyó Chávez, basado en el capitalismo-Estado, llamado socialismo del siglo XXI, según el cual el Estado era el propietario de los medios de producción y el regulador de la economía, con controles de precios de los bienes, control de la tasa de interés, control del tipo de cambio, control de salario QEPD, Response in Peace, RIP. Se acabó, no existe más. No lo admiten, pero es la realidad. Pero aún no hay fiesta. El camino hacia una recuperación real será largo. La deuda sigue pesando y la desconfianza es enorme. Lo que sí parece haber quedado atrás es el viejo dogma.
santa sepultura al modelo chavista que prometió enterrar al FMI y terminó tocando su puerta. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. 11:47, estamos llegando al final de esta emisión de Sala de Prensa Blue y vamos a hablar ahora de libros, de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla aquí en Corferias. ¿Ya fue a la Feria del Libro, Pablo? No he ido, pienso ir esta semana. Usted sabe que yo descanso los martes y los miércoles, voy a ir el próximo miércoles. Tiene tiempo todavía, hasta el 2 de mayo. Y además lo más bonito de la Filbo es que detrás de ir a buscar el libro está todo el plan, ¿cierto? Sí, señora, hay muchas actividades para disfrutar, conversatorios, foros, incluso actividades para los más pequeños, para los niños. Voy por 3 libros. Usted sabe que lo conversé con el subdirector Alberto Medina. 100 años de soledad, La vorágine y El amor en los tiempos de cólera. Que son, según nuestro subdirector Alberto Medina, la base de la lectura colombiana, los libros que uno se tiene que leer de nuestra literatura. Vamos entonces a estar muy pendientes de lo que es la experiencia de los bogotanos y colombianos esta semana, cuando el país invitado es India en esta edición, y allí ha estado todos los días David Molina, escuchando autores, pero también los visitantes de la feria. David. Hoy se cumplen 6 días desde que inició el encuentro cultural más importante del año, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. India, como país invitado de honor, se convierte en el epicentro de las discusiones de esta Filbo, que tienen como lema "Escucharnos es leernos". Para esta versión 38, Corferias dispuso de 60.000 metros cuadrados, con 22 salas de programación para el desarrollo de su agenda. Emilio Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, nos da detalles de las actividades. Asistirán más de 2.000 eventos culturales, presentación de libros, firma de libros, y van a tener una gran cantidad de novedades literarias que durante todo este año han escrito, han traducido. Entonces es una oportunidad muy importante para volver a Filbo, y aquí siempre hay un libro que está esperando a alguien. El pabellón de la India ofrece toda una experiencia de la diversidad cultural, literaria y gastronómica propia de ese país del sudeste asiático. Los libros como puentes que unen naciones. Habla Milind Sudhakar Marathe, presidente del National Book Trust, quien organiza la participación del país en la Filbo. Read and explore India. Entre los estrenos literarios de esta edición está Caricaturas Vemos, del sociólogo y caricaturista Rubén. La tarea mía es, y ha sido y seguirá siendo, caricaturista editorial. Ahora, este libro comprende, es un trabajo que está involucrado en la caricatura editorial como variable también, que es la caricatura fisonómica, que a mí me encanta. A mí me encanta hacerle caricatura a las personas. También tenemos a Pilar Quintana con su más reciente novela, Noche Negra. Bueno, Rosa es una mujer súper fuerte que desafió como los mandatos sociales. Ella nació a principios de los años 40, fue a la universidad, no se casó, no tuvo hijos, y ahora tiene un novio extranjero, y ella decide que ella ya no quiere vivir más en la ciudad, sino llevar una existencia tranquila en la naturaleza, y se van a un acantilado selvático en el Océano Pacífico a construir su propia casa. Y resulta que el marido tiene que irse unos días para solucionar un tema de su visa, y ella empieza a sentirse muy amenazada en ese entorno. Y robándose la atención de todos los amantes del thriller literario, la última novela de Mario Mendoza, La Hora de los Lobos, que nos adentra en la vida de Bruno Guerrero, un líder criminal de Bogotá. Para mí era muy importante mostrar el camino desde el comienzo, desde la niñez, pasando por la adolescencia, llegando a la madurez, dónde están los puntos claves, cómo se introduce uno en esa criminalidad, cómo un individuo desde el comienzo de pronto termina construyendo un emporio, cómo se vuelve un jefe criminal. Y la ciudad, Bogotá, no opera como un telón de fondo ni como una escenografía, funciona como un personaje más. Inclusive, un texto infantil con sello colombiano pero producido en los Emiratos Árabes Unidos hacen parte de esos títulos de los bestsellers mundiales. Habla Lorena Lumbaque, coautora de Un regalo llamado Colombia. Como una respuesta a una necesidad que surgió de haber tenido a mi hija en este país. Entonces, en ese dilema de, aquí hay mucha gente, es un país súper multicultural, ¿cómo le puedo yo construir esa idea de país a mi hija? El libro es una muestra emocional de ese descubrimiento de quién soy yo como colombiano y por qué eso
es tan especial y tan único y porque eso es un regalo. Esta fiesta de los libros irá hasta el lunes 4 de mayo, una oportunidad para recorrer el mundo a través de las letras, historias, vivencias y testimonios que se toman la capital de los colombianos. David, gracias. Estaremos muy atentos.